Apreciados estudiantes, tengan ustedes la más cordial bienvenida a esta actividad del día de hoy, un video tutorial. Quiero felicitarlos y agradecer su participación y su presencia en esta actividad del día de hoy que hemos denominado las relaciones públicas como componente esencial para las empresas del siglo XXI. Soy su docente y tutor Daniel Salazar Rodríguez, profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales, especialista en Gerencia de Mercadeo Global y magíster en Mercadeo con énfasis en Logística y Negociación Internacional. Como agenda de la actividad del día de hoy vamos a desarrollar entonces los siguientes puntos. Primero vamos a hacer una ambientación acerca del tema y cuáles son su aplicabilidad y sus elementos importantes. Vamos a tener en cuenta entonces cuál va a ser el propósito de esta actividad y el tema en particular. Vamos a realizar entonces una contextualización en donde daremos unos elementos conceptuales importantes. Mediante una línea de tiempo entenderemos cómo ha sido la evolución de esas relaciones públicas hasta nuestros días. Propongo también entonces un video que nos ayudará a entender un poco más esa importancia de las relaciones públicas. Haremos unas actividades de tipo interactivo para aprendizaje y también unas de tipo interactivo como evaluativas del tema que estamos viendo. Y finalmente terminaremos con unas conclusiones que nos ayudarán a entender mucho más este tema tan importante como son las relaciones públicas. Muy bien, una vez determinado el concepto y mediante la línea del tiempo, vamos a revisar y darnos cuenta cuál ha sido esa importancia que van cobrando las relaciones públicas y este contexto comunicativo y cómo éstas se han establecido como un componente estratégico muy especial en las organizaciones de hoy, en las organizaciones actuales. El propósito de esta actividad pues tiene como fin el que alcancemos esas competencias necesarias que nos permitan identificar, que nos permitan crear y que nos permitan proponer también de manera muy asertiva estrategias que permitan ese aporte a las organizaciones hacia el cumplimiento de esos objetivos organizacionales. Algunos de ellos podríamos decir que están direccionados al posicionamiento competitivo, al posicionamiento internacional e incluso para revisar las maneras en que una organización puede incursionar en el mercado internacional, entendiendo pues esas dinámicas de globalización que se están dando desde hace algunos años hasta nuestros días. Vamos a encontrar esta actividad inicial. Esta actividad inicial tiene como propósito simplemente explorar unos conocimientos previos. Esta actividad la podemos desarrollar dentro de la misma presentación y básicamente consiste en se plantea entonces un elemento conceptual al cual le hacen falta pues unas palabras claves. Esas palabras claves están en este lado de la pantalla y básicamente lo que hacemos es mediante un orden lógico, obviamente van a tener el orden estas palabras y la vamos a dar un clic en ella y esta se ubicará pues obviamente de manera lógica. En este caso, como por ejemplo, la palabra que iría en este primer cuadro sería comunicación. Le damos un clic y él se ubica inmediatamente allí. Si tienen algún inconveniente para realizarla dentro de la presentación, pues aquí les dejo un enlace para que la puedan desarrollar en una página externa de manera más sencilla si quieren hacerlo. La Sociedad Americana de Relaciones Públicas nos define estas como un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones mutuamente ventajosas entre las organizaciones y sus públicos objetivos. Importante tener en cuenta estos conceptos que se señalan aquí, que se resaltan aquí en otro color, porque si logramos investigar, ahondar un poco más en cada uno de estos términos, en cada uno de estos conceptos, pues vamos a profundizar de manera interesante en todos estos elementos de las relaciones públicas y vamos a encontrar esa aplicabilidad tan importante que tienen estas en el contexto pues actual. Con base en ese concepto, encontramos entonces 5 pilares fundamentales para el tema de las relaciones públicas. Lo primero son las organizaciones, siguiente los públicos, seguido de la comunicación, los procesos y finalmente las relaciones de intercambio. Este último es supremamente importante porque
es la finalidad de las relaciones públicas, es la finalidad de la comunicación en este contexto de relacionamiento. No solamente la búsqueda de un intercambio comercial, sino también el poder encontrar entonces desarrollos tecnológicos y científicos que nos puedan ayudar o que puedan ayudar a las organizaciones a dinamizar mucho más sus actividades propiamente. Bien, vamos a hacer una revisión entonces a lo largo de la historia y encontramos entonces que entre el año 2000 y el año 100 antes de Cristo se establece entonces un nivel de comunicación muy unidireccional todavía. Básicamente eran las normativas, las leyes que se estipulaban por medio de edictos, y esto pues lo estipulaban los faraones, gobernantes y reyes de la época, mediante edictos, para que pues el pueblo simplemente se acogiera y dinamizara todas sus actividades sociales en función de eso que se dictaminaba. Se establecen entonces los primeros acercamientos al tema de la escritura mediante jeroglíficos, inscripciones, no solamente en piedra, sino en muchos otros materiales como las cortezas de árboles y demás. Para el año 0 y el 1500 después de Cristo encontramos entonces un actor muy importante que es la Iglesia Católica. En su dinámica de adoctrinamiento religioso que procuraba pues en su momento con las enseñanzas acerca de la Biblia y acerca de Jesús. Aprovechando el nacimiento de la imprenta, entonces se puede realizar y se empieza a desarrollar una comunicación mucho más masiva. Eso permite entonces que pueda llegar a muchas más personas. Así mismo ha evolucionado hasta ahora. Entre el año 1600 y 1900 encontramos un acontecimiento muy importante, y este acontecimiento tiene que ver con lo que se le denominó la Guerra de las Corrientes. El señor Thomas Edison y el señor Westinghouse están en una puja porque se quiere establecer cuál va a ser el tipo de corriente que se va a manejar para establecer o para universalizarse en su uso. El señor Edison propone entonces la corriente continua que él desarrolla. El señor Westinghouse propone la corriente alterna, que finalmente esta es la que se impone para ser establecida. Y se hace bajo el marco pues, de un contexto de negociación y de relacionamiento público. Para el año 1900 al año 2000 se crean los primeros comunicados de prensa. Y estos debían precisamente llevar un componente de responsabilidad muy alto. Por lo tanto, se crea entonces el Código de Ética de las Relaciones Públicas. Importantísimo porque es la forma responsable de desarrollar comunicaciones que se viralizan de una manera importante. De igual manera, se comprende ya las relaciones públicas como casi una carrera o una actividad que es necesario regularla, y por lo tanto se crea entonces un instituto, el Instituto de Relaciones Públicas, precisamente para desarrollarlo ya desde el punto de vista académico. Ya desde el año 2000 hasta nuestros tiempos encontramos entonces que evoluciona no tanto la comunicación, que se perfecciona por supuesto, pero entran en juego ahora los medios de comunicación y se crean las redes sociales. Importante porque en los contextos antiguos viralizar la información era bastante complejo. Hoy en día con las redes sociales es demasiado dinámico. En cuestión de segundos, de minutos, ya tienes millones de comentarios a cualquier comunicación que tú hayas emitido en una red social. Un buen comunicado te puede catapultar, te puede dar unas condiciones muy positivas dentro del mercado, pero una mala comunicación, un mal mensaje puede ser algo catastrófico para tu organización. Mucho más acá, mucho más contemporáneo, entendemos entonces que el componente de las relaciones públicas deja de ser un simple elemento comunicativo a convertirse en un elemento mucho más propositivo, convirtiéndose en parte estratégica fundamental de las organizaciones. Es necesario entonces entrar en los niveles de comunicación con otras organizaciones y otras latitudes de las cuales podemos sacar provecho pues importante. En este video, como lo proponía, vamos a encontrar entonces una información importante y adicional acerca del contexto de las relaciones públicas, cómo se da, la importancia que tiene, su aplicabilidad, y en este video pues lo vamos a aprender un poco más y a interiorizar más esos elementos conceptuales. Vamos a tener también entonces una actividad interactiva inicial que será una actividad de aprendizaje, de repaso de lo que hemos visto. La podemos trabajar dentro de la presentación y en caso que tengan algún inconveniente pues pueden ir a este enlace para hacerlo en una página externa. La actividad consiste simplemente en que se va a presentar este
video, y este video tiene información tipo línea del tiempo también, en la que cada que llegue el video a una de estas marcas, se va a abrir una pregunta que tiene que es referente de lo que ya hemos visto en esa parte del video. Vamos a mirar, por ejemplo, este primer ejemplo. Nos presenta el video una información, y cuando llegue a esa marca número 1 nos va entonces a establecer una pregunta con lo ya visto. Y simplemente lo que hacemos es responderla de la siguiente manera. Se abre la pregunta, simplemente revisamos cuál es la respuesta correcta, hacemos clic en la respuesta correcta, le decimos responder, y aquí nos dice que la respuesta fue correcta y nos empieza a generar el puntaje. Pues nos permite de igual manera seguir con la actividad. Simplemente volvemos a dar clic y nos llevará al siguiente punto. Como actividad colaborativa se plantea entonces en el foro colaborativo que se dispone para el grupo, y es: cada estudiante deberá dar respuesta a cada uno de estos interrogantes que se plantean aquí a estas 3 preguntas. Cada estudiante da su respuesta, da su argumento a la pregunta, pero también toma la pregunta de otro de sus compañeros y le hace unos aportes significativos y constructivos a esa respuesta ya dada, para que al final, entonces, de manera consensuada, después de un debate interesante entre ustedes como integrantes del grupo, construyen entonces de manera significativa una respuesta para cada pregunta que tenga una muy buena argumentación, una muy buena significación en cuanto al aporte que se le da a esas respuestas, en las respuestas pues a cada una de esas preguntas. Entonces debe quedar muy bien argumentada, muy bien sustentada, para que encontremos pues un aprendizaje significativo en cada una de ellas. Finalmente vamos a encontrar entonces una evaluación individual. El estudiante, cada uno de ustedes, ingresará a este enlace los llevará a esta evaluación de manera individual. Están las preguntas dispuestas, selecciona las respuestas correctas de acuerdo a lo que le pide el encabezado de la pregunta, y aquí encontrará entonces el puntaje de cuánto vale cada pregunta. Al final pues tendrá su puntuación final y nos dará cuenta pues del aprendizaje con referencia a lo que ya hemos visto acá. Como conclusiones finales de esta actividad y el tema en particular, la primera conclusión que podemos sacar de este tema es que las empresas se ven obligadas hoy en día a asumir esos procesos de comunicación, no solamente de manera local, sino que debe buscar otras latitudes, otros continentes, otros países con los cuales entonces aprovechar esos adelantos tecnológicos y apropiarlos para sus actividades, y pues obviamente no quedarse relegado con referencia a sus competidores. Una segunda conclusión hace referencia a que la importancia que tiene la creación del Departamento de Relaciones Públicas o de Comunicaciones en las organizaciones. Las empresas deben crear, es casi una responsabilidad de una organización crear su propio departamento de comunicaciones. Esto les permite generar comunicaciones responsables, asertivas, muy bien manejadas, muy bien direccionadas y con unos objetivos claros. Esa es la gran importancia que tiene la creación de este escenario de relaciones públicas. Bien, queridos estudiantes, esta es la bibliografía. Si quieren profundizar mucho más acerca del tema, pueden ingresar a cualquiera de estas referentes bibliográficos y ampliar mucho más el conocimiento con referencia a las relaciones públicas. Queridos estudiantes, esto fue todo en este video tutorial, recordándoles que estaré atento a el correo institucional y los diferentes escenarios de acompañamiento docente que hay dispuestos para que interrelacionemos y mejoremos incluso no sé, elementos, dudas o inquietudes que tengan con referencia al tema de las relaciones públicas. No siendo más por el momento, les agradezco, les felicito, gracias por su presencia y su participación en esta actividad. Muchísimas gracias.